Así que es un gusto ya estar dialogando con el compañero Marcos Gutiérrez, es el delegado regional del ANSES. Buen día, Marcos. Edgardo Díaz y el equipo te saludamos. Hola Edgardo, equipo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero agradecerte por la posibilidad de la nota, ¿sí? Y comentaba yo al inicio de esta cuestión importante que vos planteabas ayer respecto al ANSES, digo que es un organismo del Estado que está en la vida de los y las argentinas desde el momento de la concepción hasta el fallecimiento, ¿no? Y creo que es un dato importante de relevancia para que nos puedas contar, ¿sí? Sí, así es. Ayer charlábamos un muy lindo encuentro sobre la seguridad social y bueno, lo que destaca la particularidad y la generalidad a la vez de nuestro organismo, del ANSES, de la Agencia Nacional de Seguridad Social, es que, lo viene diciendo siempre nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta, a lo largo y en cada una de las etapas de nuestras vidas, el organismo está presente. Mirá, desde el momento previo al embarazo, desde la misma concepción, ya por hijo o hija por nacer, ya hay una asignación universal que le brinda a la mamá y a ese niño o niña del embarazo, la asignación universal por embarazo. Así que desde ese momento, a lo largo de la vida, cuando uno se casa y el reconocimiento al matrimonio, la asignación familiar por matrimonio, alguno de los dos cónyuges tiene la posibilidad de cobrar una asignación familiar por matrimonio. Después, decía la asignación familiar, el programa alimentar, si es necesario en algún momento de la vida de un niño o de una niña requerir de ese programa. Cuando comienza el ciclo lectivo, los chicos y chicas que van a la escuela reciben una ayuda escolar anual, que es el pago a través esto es el pago para trabajadores y trabajadoras registradas, como para aquellos que también no están registrados o que trabajan, son monotributistas, o que incluso no tienen ninguna percepción de haberes. Está la ayuda escolar anual, que es un porcentaje que todos los años va variando. A principio de año se paga entre el mes de marzo y abril de cada uno de los años por cada niño o niña que comienza el ciclo escolar. La beca Progresar para jóvenes de 16 a 24 años. Después, a lo largo de la vida sigue, pero lo más conocido claramente son las jubilaciones y las pensiones de nuestros adultos mayores. Así que, y un montón de pensiones también, de personas que tienen algún grado de discapacidad, de personas que han participado de la guerra del Atlántico Sur o de Malvinas. Digo, hay una gran cantidad de prestaciones que le otorga el Estado Nacional a través de ANSES prestando el servicio de lo que es la seguridad social para todos y todas. Nosotros tenemos la certeza de que los principios de la seguridad social deben ser a través de la universalidad. Por eso creemos que cada una de las políticas públicas que se ejercen y se activan desde el ANSES deben tener carácter universal. Así que esto lo que íbamos charlando ayer en el principio de la charla, que también un poco haciendo referencia al orden político, muchas veces nos gusta decir que hay que recordar cuáles fueron los gobiernos nacionales a lo largo de la historia más reciente, que fueron los que escucharon y constituyeron las políticas públicas que hoy están ejerciéndose de cara a nuestro pueblo. Hubo pocos momentos de la historia en donde gobiernos nacionales y populares han podido desarrollar y poner en acción políticas públicas del orden de las que iba diciendo, de las pensiones, las jubilaciones, asignación universal. Por ahí uno entiende que la asignación universal solamente es para personas que tienen hijos e hijas y que están desocupadas o desocupados, y la verdad que la asignación universal es lo mismo que el salario familiar que cobra un trabajador o una trabajadora bajo registración de una empresa. Así que este fue un poco el primer trayecto de lo que charlábamos en el día de ayer. Marcos, como si fuera poco,
lo que tiene que llevar adelante el ANSES. Digo, acá en Mar del Plata se da una particularidad también, es que desde el ANSES con otros organismos del Estado nacional y provincial están saliendo a los barrios, ¿no?, con los controles de salud para poder completar las libretas, así esos chicos que tienen el tema de las becas, eso las puedan cobrar, ¿no? Un rol que en principio lo debería llevar a cabo la Municipalidad de General Pueyrredón con su sistema de salud municipal, pero que ante la deficiencia y ante la falta del Estado municipal tiene que salir el Estado provincial y nacional a cubrir ese bache, ¿no? Sí, así es, como bien decís vos, nosotros en Mar del Plata tenemos aproximadamente 33 centros de salud que atienden la atención primaria de la salud. ¿Qué es eso? Te atienden, ¿qué significa esa atención? Atienden las cosas que no son de alto riesgo. Si vos tenés un accidente doméstico, te cortaste o te quemaste, o necesitas algún tipo de control médico, lo atiende ese sistema de salud municipal. El problema que tenemos es que el intendente no ha contratado desde hace varios años, este intendente como el anterior de Cambiemos no ha contratado durante muchos años nuevos médicos, entonces no hay tantos médicos. La otra vez escuchaba al intendente que decía, bueno, es cierto, nos faltan médicos pediatras, médicos generalistas, médicos ginecólogos, médicos, le falta todo, o sea, porque ya te estoy diciendo, pediatras no atiende a los niños, ginecólogo no atiende a la mujer y médico generalista no atiende a toda la familia, entonces no está teniendo médicos. Hay una decisión de este gobierno de Montenegro y en el anterior gobierno de Arroyo, que toda la línea Cambiemos de no contratar profesionales de la salud, sobre todo médicos, que puedan dar respuestas efectivas a diversos controles que nos tenemos que hacer en los centros de salud. Hasta ahí es la primera parte. La segunda parte para explicar es que la asignación universal, que todo niño o niña entre 0, en realidad antes de nacer, pero de 0 a 18 años, la cobra, vos tenés que completar la libreta durante el año con dos cosas. Primero, mostrando que tu hijo va a la escuela y con un control médico. ¿Por qué? Porque si no hiciste eso, no se te paga el total de la asignación universal durante todo el año. Se te paga solamente el 80%. Entonces, este año, para cobrar el 20% del año pasado, le estamos pidiendo que todos los chicos acrediten que están yendo a la escuela y que todos los chicos están teniendo controles de salud. Cuando las mamás vienen y dicen, bueno, no puedo llenar la libreta porque los controles de salud no lo puedo hacer, porque los centros de salud que atiende Montenegro no nos dan turno. ¿Se entiende? Entonces lo que hicimos nosotros fuimos a hablar con Fernanda Raberta, se juntó con Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y le dijo, ministro, tenemos que hacer algo. Entonces el ministro destinó 5 profesionales del Hospital Materno Infantil, 5 profesionales del Hospital Regional, 2 días en la semana, y estamos haciendo controles médicos en diferentes barrios de la ciudad. Ya llevamos más de 5.000, 6.000, aproximadamente 6.000 controles en los últimos 5 meses. Vamos a hacer más de 60 controles en total, tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre. Nosotros empezamos a hacer los controles y había 60.000 pibes que controlar. Con lo que estamos haciendo no vamos a llegar, entonces le seguimos insistiendo al gobierno de Montenegro de que se ponga en el marco de la responsabilidad que le corresponde, que empiece a cuidar a nuestros niños y niñas de 0 a 18 años, porque no es solamente hacer un control para llenar la libreta de la AUH. Nosotros detectamos una gran cantidad de patologías, de problemáticas de desarrollo, de situaciones de violencia intrafamiliar, un montón de situaciones que hace que detectarla tempranamente pueda generar respuestas tempranas para no generar males mayores. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese marco es que estamos trabajando desde ANSES junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que en Mar del Plata son los 2 hospitales. Uno va al hospital y dice, bueno, pero en los hospitales no le sobra gente, ¿verdad? No te sobra personal. Por eso estamos solamente 2 días en la semana, porque los hospitales tienen otra tarea que cumplir. Los hospitales tienen que cumplir lo que es la atención especializada. El problema es que cuando no lo hace eso el gobierno de local, el centro de salud local, porque no tiene médicos, no lo hace nadie. Así que bueno, estamos
tratando de llevar esta política ante un compromiso que tomó la directora ejecutiva Fernanda Raberta para con los marplatenses de dar respuesta a esta problemática o a esta situación. Marcos, buenos días. Fernando Balbi te habla. Hola Fernando, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Le quería hacer una consulta con respecto al bono IFE que ANSES otorgó durante la pandemia, que también es un bono que la verdad que ayudó muchísimo a la gente en cuanto a lo económico. Mucha gente se quedó sin trabajo y dependían de ese bono. Ese bono al día de hoy creo que no está en vigencia ese bono. Y la otra es, ¿cuál es la situación del bono que van a entregar ahora, dentro de unos días? Bien, el IFE no está en vigencia, el IFE fue una sola vez, se entregó, y se llamó, era un bono de refuerzo familiar. Entonces, dentro del ámbito de las familias, en el momento de mayor pandemia, hubo desde ANSES 2 políticas que se implementaron fuerte, que fue el REPRO, que era un programa que estaba destinado a los sectores productivos de nuestra sociedad, en donde se abonaba, ANSES le pagaba a las empresas la mitad de los sueldos de los trabajadores. La otra mitad Marco, tenía que abonar. un dato importante, repetilo, porque mucha gente No lo sabía eso. no lo sabe o se ha olvidado de esa situación, ¿no? Sí. Repetilo. El REPRO fue un programa que desarrolló el ANSES, que era que si un trabajador cobraba 100.000 pesos, a cada trabajador de la empresa el ANSES le pagaba 50.000 y el otro 50.000 lo tenía que pagar la empresa privada. Muchas empresas se hicieron a vivo y no se lo pagaban. Y lo único que cobraban los trabajadores, porque tuvimos un montón de denuncias, lo único que cobraba el trabajador era lo que le pagaba el ANSES. Pero bueno, ANSES pagaba la mitad fue durante un par de meses. De hecho, nosotros todavía tenemos una prestación que todavía se sigue pagando. El mes pasado creo que fue el último, de trabajadores y trabajadoras que requerían de que se siga pagando. Algunos lugares de Mar del Plata todavía se seguía pagando desde ANSES. Bueno, esto era el REPRO. Otra de la política era el IFE, que las personas que estaban sin trabajo, desocupadas, que no tenían ningún tipo de ingreso y que podía haber una, dos o tres en un mismo ámbito familiar, por eso era refuerzo familiar, podían cobrar este IFE. Entonces, bajo una familia, bajo un mismo techo, había 3 personas adultas, 18 años, que no tenían ningún tipo de trabajo, cobraban el IFE. Después vino lo que se conoció, algunos lo conocieron como el IFE 2, pero en realidad fue un refuerzo a trabajadores, trabajadoras desocupadas, pero era uno por familia. Esto ya fue uno por familia. El REPRO se siguió manteniendo, pero en trabajadores y trabajadoras que no tenían trabajo y que vivían bajo un mismo techo, se elegía a una de las personas de familia, a una de las dos le tocaba y se pagaba este refuerzo. Y lo que hay ahora es el refuerzo alimentario para adultos sin ingreso. No se llama ni IFE, ni tiene ningún nombre. Es refuerzo para adultos que no tienen ningún tipo de ingreso, que se van a pagar 22.500 pesos, se va a pagar 22.500 pesos en noviembre y 22.500 pesos en diciembre. A partir de este próximo lunes se pueden empezar a anotar de manera presencial en todas las ANSES. Es la primera entrevista que estoy dando y estoy contando esto. Está destinado a personas de 18 a 64 años. ¿Por qué hasta 64? Porque de 64 para arriba, y nosotros nos damos cuenta de que hay alguien de 64 que no tiene ningún ingreso, le tenemos que hacer una pensión no contributiva, porque le corresponde tener una pensión que es como si fuese una jubilación mínima, de 64 para arriba. Por eso esto de 18 a 64 años, que no tiene que tener ningún tipo de ingreso laboral propio, y ninguna prestación del Estado. No tiene que tener trabajo registrado, no tiene que estar en relación de dependencia, no tiene que ser autónomo, ni monotributista social, ni trabajadora de casa particular. No tiene que ser jubilado ni pensionado, no tiene que tener AUH ni AUE, no tiene que tener Progresar, no tiene que tener plan social, no tiene que tener ninguna prestación por desempleo, no tiene que tener nada. Y creemos, porque lo venimos
teniendo en datos que hemos cruzado con otro organismo, de que en nuestro país hay casi 2 millones y medio de personas que son los que están, por los números del INDEC, en la marginalidad. En el peor de los estados. Entonces nosotros necesitamos, primero, reconocer que están y quiénes son y dónde están. Segundo, acompañarlo desde el Estado con este primer refuerzo de alimentario y después desarrollar políticas directamente hacia este sector. Estas personas se pueden empezar a anotar a partir del lunes en las 5 UDAI que tiene Mar del Plata, Marcos. Así es. De Bien. 8:30 a 14:30 pueden dirigirse a las ANSES, a las oficinas de ANSES en Mar del Plata, en todo el país, y ahí los estaremos anotando. ¿Qué es lo que tienen que llevar las personas que se tienen que acercar, Marcos? El documento, el número de documento, seguramente no tiene ninguna cuenta bancaria, no tiene nada, nosotros lo vamos a ayudar a tramitar esa cuenta bancaria, porque después van a cobrar por el banco, así que nosotros vamos a hacer, como es una población chica, nosotros vamos a hacer todo lo necesario para acompañar a estas personas para que puedan lograr tener este refuerzo alimentario y para que nosotros los podamos reconocer, porque son argentinas y argentinos que no los tenemos en el radar porque no se han acercado o porque no tenemos los datos de ANSES o porque no tenemos absolutamente nada. Nosotros necesitamos tenerlo en el radar para poder crear políticas públicas para este sector. Bueno, Marcos, desde ya agradecerte. Digo, estamos hablando de la ciudad de Mar del Plata, es la cuarta ciudad longeva en el mundo, ¿sí? Digo, la cuarta ciudad con mayor cantidad de mayores de 60 años, por eso sabemos del rol importantísimo que lleva adelante el ANSES, digo, y sabés que contás con el micrófono de Propuesta Joven de Radio Éter para seguir contando y difundiendo, y bueno, por supuesto agradecerte de ya ser la primera entrevista para que convoques a todos estos adultos desde 18 a 64 años para que a partir del lunes se acerquen a las diferentes oficinas de ANSES y se puedan anotar para poder lograr este refuerzo alimentario, ¿sí? Así que agradecerte y sabes que contás con el micrófono de Propuesta Joven en todo momento, ¿sí? Bueno, no, le agradezco mucho a ustedes y también quedo más que a disposición en lo que ustedes requieran, información, tanto para ustedes como sus oyentes. Saben que vos tenés mi teléfono, mi contacto, y ante cualquier duda o necesidad, no duden en comunicarse que estamos para esto. Somos trabajadores del Estado Nacional, servidores públicos, que en estos casos nos toca tener funciones y estamos bien de cara y cercanos a nuestra gente. Un abrazo grande, Marcos, gracias. Un abrazo. Muy bien, era el compañero Marcos Gutiérrez, el delegado regional del ANSES. Bueno, con este dato no menor, ¿sí? Para todas aquellas personas entre 18 y 64 años que no tienen ningún tipo de beneficio, que son alrededor de 2,5 millones de personas Qué cantidad en nuestro de país. gente. Un número importantísimo, ¿no?